¿Alguna vez has oído una voz que no pudiste rastrear, una que no salía del auricular, sino que parecía filtrarse por el aire? Hay un lugar, sin dirección, sin rastro en ningún mapa, ni siquiera el nombre del edificio grabado en los registros públicos. Se yergue como un moretón en el centro de un barrio olvidado. Almacenes abandonados, negocios cerrados, callejones que se curvan donde no deberían. No se camina hasta allí, se termina allí. Llevo 3 años cargando con esto dentro. He intentado olvidarlo. Terapia, pastillas para dormir, silencio. Nada funciona, porque a altas horas de la noche, cuando todo está en silencio e incluso el latido de la ciudad parece ralentizarse, todavía la oigo, susurrando, suplicando. Me llamo Linda. Era operadora de una línea de prevención del suicidio. Tenía 4 años de experiencia cuando contesté esa noche. Había recibido cientos de llamadas, algunas desgarradoras, otras esperanzadoras. Pensé que estaba listo para cualquier cosa. Esa noche me enseñó lo contrario. No era un turno en un centro corporativo, era un puesto de voluntariado dirigido desde el sótano de un viejo hospital psiquiátrico. Hope Ridge se llamaba, aunque nadie lo decía en voz alta, el tipo de lugar que había sido reconvertido, readaptado y condenado más veces de las que nadie podía recordar. Decían que el edificio tenía carácter. Lo que tenía eran capas, de pintura, de silencio, de cosas que era mejor dejar enterradas. Se suponía que sería mi primera noche, solo una noche de viernes, de medianoche a las 6 de la mañana. Creí que estaba ayudando, creí que era lo suficientemente fuerte, creí que ella era solo una voz más al otro lado de la línea. Me equivocaba. Hope Ridge no aparecía en ninguna guía moderna, y el GPS siempre te redirigía una manzana más allá. Tenías que saber la ruta como un viejo secreto. Estaba detrás de una oficina de correos cerrada, encajada entre 2 caminos sin salida, rodeada de vallas metálicas envueltas en hiedra y silencio. El edificio principal tenía 4 pisos, ladrillos rojos ennegrecidos por el hollín y el paso del tiempo. La mayoría de las ventanas estaban tapiadas o rotas, y las que no lo estaban simplemente reflejaban la luz de forma incorrecta, como si no mostraran el mundo tal como era. Cuando llegué esa noche, el coordinador de voluntarios, Malcolm, me recibió afuera. Era un hombre tranquilo de unos 60 años, canoso, amable pero distante, como alguien a medio camino entre este mundo y el siguiente. Mantenemos las luces bajas, me dijo mientras caminábamos por el sendero lateral, para que los ánimos se calmen. Pensé que bromeaba. La entrada no era por la fachada principal, era una puerta lateral medio hundida en la tierra que conducía a una estrecha escalera. Recuerdo cómo el aire se transformaba al descender, no más frío exactamente, sino, más bien, como si nos deslizáramos bajo la superficie de algo que no debía ser tocado. La oficina de la línea directa estaba en la antigua sala de admisión del sótano del hospital. La habían convertido en 3 pequeñas habitaciones, una sala de espera llena de sillas plegables y revistas viejas, una cocineta con fluorescentes parpadeantes, y la sala de llamadas, la mía por la noche, un escritorio, un teléfono fijo, una lámpara de escritorio parpadeante. No había ventanas, solo las paredes verde pálido del hospital y el zumbido de la electricidad vieja en los cables. Malcolm me mostró la lista de verificación, registros, números de respaldo, procedimientos de emergencia, y señaló el teléfono rojo del escritorio. Esa línea suena directamente. Cuando suene, contesta, pase lo que pase. Antes de irse, miró hacia el otro extremo de la habitación. Había una puerta, sin tirador ni etiqueta, solo un panel de acero liso que parecía completamente fuera de lugar en un edificio tan antiguo. No te acerques a eso, dijo, bajó la voz. Nadie abre esa habitación. Reí nerviosamente. ¿Por qué no? Malcolm simplemente me miró, porque no está hecha para abrirse. Luego se fue, y así sin más, me quedé solo en las entrañas de un hospital muerto, escuchando el zumbido constante del silencio, esperando a que alguien al borde de la muerte me llamara para pedir ayuda. Las 2 primeras horas transcurrieron sin incidente. Registré 3 llamadas. Una mujer simplemente necesitaba hablar con alguien. Otra era de un hombre mayor que colgó antes de que pudiera responder. La tercera fue una llamada incorrecta. Después de eso, todo quedó en silencio. Demasiado silencio. Ese silencio que te aprieta los oídos hasta que oyes cosas que no existen. En un momento dado,
Me di cuenta de que la temperatura había bajado, no solo más fría sino un frío que te calaba los huesos como si algo se hubiera abierto bajo el suelo y respirara por las grietas. Me levanté para comprobar el termostato, pero no había ninguno, solo un respiradero en la esquina que silbaba suavemente, aunque la calefacción no estaba funcionando. Entonces sonó el teléfono rojo, eran las 2:17 am, y la línea estaba en silencio sepulcral. Contesté al primer timbrazo. Línea de prevención del suicidio de Hope Ridge. Soy Linda, ¿en qué puedo ayudarle esta noche? No era estática. No respiraba. Solo una quietud antinatural. Ni siquiera parecía que una línea se hubiera conectado, más bien como la ausencia de una. Repetí el saludo, más suave esta vez, sin saber por qué sentía la necesidad de susurrar. Aún no había nada. Ninguna voz, pero algo en ese silencio me puso los pelos de punta. Estaba a punto de colgar cuando lo oí. Una respiración. No del altavoz, ni del teléfono, sino detrás de mí. Me di la vuelta en la silla, con el corazón latiéndome con fuerza, pero la habitación estaba vacía, solo el escritorio, la lámpara parpadeante y la puerta de acero sin tirador. Estaba sola. Tenía que estarlo. Volví a acercar el auricular a la oreja. Si me oyes, dije con suavidad, no estás sola. Estoy aquí para escucharte. Y entonces, por fin, una voz muy débil. Una chica, un susurro. No quería llamar. Eso fue lo que dijo. Recuerdo cada sílaba porque no solo entraron en mi oído, sino que resonaron en mi interior, con una resonancia inexplicable. Su voz era, no solo triste, era hueca, como si la hubieran desenterrado de algo muy pesado. No pasa nada, dije, intentando controlar la respiración. A veces la gente llama incluso cuando no está lista para hablar. ¿Te gustaría quedarte un rato al teléfono? No respondió directamente, solo una larga pausa. Y luego, hace frío donde estoy. Esa frase, todavía la oigo en la cabeza. No es que tenga frío, sino que hace frío donde estoy. Como si no estuviera describiendo cómo se sentía, sino dónde estaba. Miré hacia la rejilla de ventilación. El frío era cada vez más intenso, subiendo del suelo como una niebla húmeda. Lo sentía en los tobillos, subiendo por mis piernas, y el teléfono en mi mano ya no estaba caliente. Sentí como si sostuviera un bloque de hielo. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. No respondió. ¿Estás en peligro? ¿Tienes ganas de hacerte daño? Y entonces, un sonido tenuísimo. Llamaron. 3 golpes suaves, no a través del teléfono, sino de aquella puerta sin tirador en la esquina. Me quedé paralizada. Mis ojos se clavaron en ella. El sonido era inconfundible, lento, medido. El tipo de golpe que oirías de alguien con todo el tiempo del mundo. ¿Eres tú?, pregunté con la voz apenas audible. No hubo respuesta. Me puse de pie con el teléfono pegado a la oreja, y me acerqué a la puerta de acero. Mi aliento se esfumó frente a mí, visible ahora en el aire gélido. Los golpes cesaron, y entonces, a través del teléfono, la oí de nuevo. No abras, por favor. Su voz había cambiado. Seguía suave pero aterrorizada. Desesperada, retrocedí lentamente, tanteando la pared detrás de mí. Mi mano encontró el interruptor de la luz, pero no lo accioné. Tenía miedo de lo que podría ver si la lámpara se apagaba por completo. La línea se cortó. Ningún clic, ningún tono de marcar, solo la luz roja del teléfono parpadeando, como un latido que se hubiera detenido. Volví a sentarme, sin saber cuánto tiempo permanecí así, atento a si volvían los golpes, rezando para que el teléfono no volviera a sonar. Pero algo había cambiado. El aire no volvió a la normalidad, el frío persistía, y también su voz. Incluso después de terminar la llamada, todavía podía oírla susurrar. No a través del teléfono, desde dentro de la habitación. Después de esa llamada, no dormí en 3 noches. Me dije a mí misma que tenía que ser una broma, alguien con un sentido del humor morboso, tal vez otra operadora jugando con la novata, pero eso no explicaba la bajada de temperatura, ni los golpes, y definitivamente no explicaba cómo su voz no sonaba como si saliera del teléfono, sino como si estuviera dentro de los cables, como si se hubiera filtrado a través de algo más antiguo que la propia línea. Volví la noche siguiente. No quería, pero algo me impulsaba. No la culpa, no el deber, era la voz. Necesitaba saber más. Malcolm ya estaba allí cuando llegué, sentado en la sala de espera con una taza de café rancio. No me saludó, solo me miró por encima del borde de su taza, como si hubiera estado esperando que algo cambiara.
Recibí una llamada anoche, dije. Lo sé, eso fue todo lo que dijo. Oí que llamaban desde esa puerta. No parpadeó, solo asintió lentamente. A veces ella llama primero. Se me heló la piel. ¿Quién es? Malcolm se levantó. No querrás empezar a buscar a dónde lleva esa pista, créeme. Debería haberme ido, debería haber renunciado, pero ya había visto demasiado, o tal vez, lo suficiente para seguir. Después de que se fuera, empecé a investigar. La oficina de la línea directa tenía carpetas, registros de cada llamada recibida, cada informe de turno, que se remontaban a más de una década. Hojeé página tras página, escaneando nombres, lugares, marcas de tiempo. La mayoría eran triviales, algunas trágicas, pero 3 llamadas destacaban, dispersas a lo largo de los años, sin nombre, sin lugar, solo una nota, escrita a mano en los márgenes por 3 voluntarios diferentes. La persona que llamó dijo que estaba en un lugar frío. La primera era de 2, la última 3 meses antes que la mía. Empecé a preguntar por ahí, en silencio, discretamente. La mayoría de los demás voluntarios eran simplemente personas amables que intentaban ayudar. Pero una mujer, Teresa Mayor, ex enfermera, me llevó aparte después del turno. La has oído, ¿verdad? Asentí. Yo también. Hace unos 4 años, dijo que no debía llamar, que la línea no era suya. ¿Qué significa eso? Teresa miró por encima del hombro. Esa habitación no siempre estaba sellada. Cuando el hospital aún funcionaba, era la sala de aislamiento. El ambiente cambió cuando lo dijo. Encerraban a los pacientes que no podían controlar, a los que nadie quería ver. Algunos murieron allí. Una chica en particular la encontraron sosteniendo un auricular de teléfono, aunque la línea no estaba activa. El personal dijo que era un delirio. ¿Cómo se llamaba?, pregunté. Teresa dudó. Nadie lo sabe. Su historial desapareció después del cierre del hospital, pero los operadores la llaman la fría. Sentí un escalofrío. Esa noche volví sola a la sala de guardia. Me quedé mirando la puerta sin tirador y los leves arañazos en el suelo. Pegué la oreja al acero. Nada. Pero cuando me senté de nuevo en el escritorio, el teléfono se iluminó de nuevo. Rojo, silencioso. Y esta vez, antes de que pudiera contestar, la oí susurrar. «Te estás acercando. Te estás acercando», susurró. La línea ni siquiera estaba conectada. El teléfono rojo no había sonado. Simplemente se iluminó, y entonces ella estaba allí, como si hubiera estado esperando, no a que la llamaran, sino a que volviera. No hablé, no podía, tenía la garganta apretada, todos los músculos congelados, el aire había caído de nuevo, tan brusco que me hacía castañetear los dientes. Apreté el auricular contra mi oído, pero esta vez no pronuncié el saludo de la línea directa, simplemente susurré. «¿Qué eres?». El silencio que siguió no fue vacío, estaba cargado de miedo, cargado de miedo. Entonces habló, lentamente, como si darle forma a las palabras le exigiera todo su ser. Dijeron que el teléfono no suena a menos que alguien se acuerde. Me aferré al escritorio para mantener la calma. Recuerda que... Una larga pausa. La habitación, el frío, la puerta. Entonces lo comprendí. Su voz no solo salía del teléfono, salía de mi interior, no metafóricamente. La sentía en el pecho como un suspiro que no tomaba. Sabía que tenía que averiguar qué era esa habitación, no el folclore, ni los chismes de la operadora. Necesitaba registro. El hospital de arriba hacía tiempo que había cerrado, pero el esqueleto del edificio aún albergaba una ala administrativa. Después de mi turno, subí sigilosamente las escaleras con una linterna y unas cizallas y entré en la oxidada sala de archivo. Había armarios que cubrían las paredes, décadas de papeleo, carpetas llenas de polvo y moho. Busqué durante horas antes de encontrar un cajón con la etiqueta admisión. Al hacía aislamiento. Me temblaban los dedos al sacar La mayoría eran documentos de procedimiento, fechas, firmas, informes de incidentes, pero entonces encontré un expediente descolorido y medio roto, marcado con una nota inusual. Paciente femenina no identificada, ingresada el 7 de marzo de sin familia, sin nombre, hipotermia grave al ingreso. Estado mental desconocido. El único detalle personal era una nota al margen, garabateada a lápiz. Sigue buscando el teléfono desconectado, rechaza la comida, su boca forma palabras que nadie oye. Mi corazón latía con fuerza. El campo del nombre estaba en blanco, pero garabateado débilmente al final de la página había un apodo, Snow.
Hojé el resto de los expedientes, pero ella era la única paciente en toda esa sección sin nota de alta, formulario de traslado, ni certificado de defunción. Era como si hubiera entrado en esa habitación y nunca hubiera salido. De vuelta en el escritorio la noche siguiente, leí el disco en voz alta en el silencio. Quería que lo oyera, quería que supiera que lo sabía. Fue entonces cuando sonó el teléfono, no el suave y habitual trino, sino un timbre completo y agudo, como el de un viejo rotatorio. Cuando contesté ni siquiera hablé. Sí, ella sí. No deberías haber encontrado eso. Me quedé paralizado. Y entonces preguntó, ¿oyes a los demás ahora? Se me heló la sangre. Porque sí, no solo a ella, sino susurros, docenas bajo la línea, llantos, súplicas, palabras superpuestas en idiomas que desconocía. La estática ya no era estática, era un coro de olvidado. Colgué el teléfono de golpe. El sonido no cesaba, ahora se filtraba por los cables, por las paredes. Atravesé el edificio, había abierto algo, y ya no era solo una chica tras esa puerta. Después de esa noche todo dejó de tener sentido. Empecé a oír el teléfono fuera del trabajo. Al principio solo era en sueños, su timbre penetrante, agudo y urgente, arrancándome del sueño, pero luego me siguió hasta la vigilia. En la lavandería de mi apartamento, en el aparcamiento después de hacer la compra, daba vueltas, con el corazón latiéndome con fuerza, solo para no encontrar nada, ningún teléfono, solo el eco de algo que no debería existir. Se lo comenté a Malcolm la siguiente vez que nos cruzamos. Estaba de pie en el hueco de la escalera con un portapapeles, mirando fijamente una lámpara que llevaba años sin funcionar. «Está intentando abrirte paso», dijo sin darse la vuelta. «¿Qué significa eso?» Encontró tu voz. Es todo lo que necesita. Lo agarré del brazo. Porque ahora. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez en días. Estaban enrojecidos, hundidos, como si no hubiera dormido en semanas. Porque me escuchaste. No sabía si sentirme honrada o acosada. Dejé de dormir. Dejé de ver a mis amigos. Solo podía pensar en la chica. Me encontré dibujando el plano de la sala de emergencias en servilletas y cuadernos, mis dedos trazando la ubicación de esa puerta de acero, una y otra vez como si tuviera un mapa que llevara a un lugar más profundo que el sótano. Entonces encontré la cita. Estaba en el fondo del archivador, encajada detrás de un cajón que no se abría del todo. Un casete viejo marcado solo con una fecha, 13 de marzo de... Así que me lo llevé a casa, pedí prestado un viejo Walkman en una tienda de segunda mano y me senté sola en mi oscura cocina mientras le daba al play. Estática. Luego respiración, luego ella. Era inconfundible. No quería llamar. Me temblaban las manos al escuchar lo que debía ser una de sus grabaciones originales. Hablaba a fragmentos, como si decodificara su propia mente en una cinta. Ahora apagan las luces. El frío arrecia. Intento no soñar, pero el teléfono suena incluso cuando está cortado, incluso cuando está enterrado. Se me encogió el estómago. Enterrado. Como con ella. La cinta terminó con una secuencia de clics, no mecánicos, intencionados. 3 golpes lentos, el mismo ritmo que oí tras la puerta. Solo que esta vez el sonido final fue diferente. Una voz, apenas audible masculina tensa, no es la única. Esa noche mi timbre sonó exactamente a las 2:17 a.m. Vivo en un tercer piso con la puerta cerrada. Nadie debería haber podido llegar a mi puerta. Pero cuando miré por la mirilla no había nadie. Solo un sobre blanco nuevo, deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una fotografía, granulada, vieja. Mostraba la sala de la línea directa, misma distribución, mismo escritorio, pero la puerta de la esquina estaba abierta de par en par. Y dentro, algo me devolvía la mirada. Observé la fotografía durante horas, intentando comprender lo que veía. El ángulo de la foto sugería que la habían tomado a escondidas, quizá desde un rincón de la habitación. La lámpara del escritorio estaba encendida, proyectando esa misma luz amarilla apagada que también conocí. Pero lo que me dio escalofríos no fue la puerta abierta, sino lo que había justo dentro. O tal vez, casi dentro, una figura, borrosa, semi en la sombra. A primera vista parecía una niña, pero las proporciones no cuadraban. Demasiado alta, brazos demasiado largos, una cabeza ligeramente ladeada, como si no hubiera recordado cómo comportarse como una persona. Los ojos, si es que eso eran solo huecos que no reflejaban luz alguna. No solo era inquietante, sino que estaba mal.
Todo mi instinto me gritaba que esa imagen no debería existir. Le di la vuelta a la foto buscando una nota, una fecha, lo que fuera. En cambio había una sola palabra garabateada con tinta roja. Enterrado. La misma palabra de la cinta. Algo dentro de mí encajó. Necesitaba ver dentro de esa habitación. Se acabaron los susurros. Se acabaron las advertencias. Regresé a Hope Ridge la noche siguiente. Antes de lo habitual, el edificio estaba cerrado, como siempre, pero había guardado las llaves de los voluntarios. Entré y me quedé en la sala de llamadas, mirando la puerta de acero. Había traído herramientas, una palanca, un martillo, quizás una tontería, quizás peligroso, pero al acercarme, me di cuenta de que no las necesitaba. La puerta estaba entreabierta. No era ancha, pero sí lo suficiente. La temperatura bajó en picado. No era una metáfora. Mi aliento se nubló al instante. Mis dedos se entumecieron. Era como entrar en el invierno desde un sueño. Dentro, solo había oscuridad. No la ausencia de luz, sino una especie de presencia negra, densa, respirando. Di un paso adelante. Un paso. Dos. Entonces no desde dentro de la habitación, sino detrás de mí. No, si entras, los oirás para siempre. Me di la vuelta. Nadie. El teléfono no había sonado. Su voz estaba en la habitación. Retrocedí, con el corazón latiéndome tan fuerte, que parecía que iba a estallar. La puerta se cerró lentamente tras mí, sola, con un último clic sordo, y en ese instante, sentí que algo cambiaba. La habitación no solo estaba sellada, me había aceptado. Desde esa noche, dejé de ser solo una operadora. Me convertí en testigo. Cada noche, sentada en ese escritorio, podía sentirlos a ellos, a otros, susurrando a través de los cables, nombres sin lenguas, vidas sin registros, recuerdos plegados en los cimientos del propio hospital. Snow fue la primera, pero no estaba sola, y ahora yo tampoco. No podía volver a fingir. Algo se había roto y sangraba por cada parte de mi vida. Me sentaba en ese escritorio, con la mano temblorosa sobre el auricular, y oía las voces incluso antes de que sonara el teléfono, nombres que nunca había conocido, acentos de otros siglos. Algunos susurraban, otros sollozaban, otros solo respiraban. Pero la llamada más inquietante llegó 3 noches después. Una voz de hombre, débil, tensa. ¿Es esta la línea de emergencias? Sí, dije, con el instinto a flor de piel. Es la línea de prevención del suicidio. Hizo una pausa. Creo que me estoy muriendo. Estoy atrapado. No sé cuánto tiempo llevo aquí abajo. ¿Dónde estás?, pregunté, tomando la hoja de localización. Fue entonces cuando vi la fecha en el registro de llamadas, 12 de marzo de 1000. La fecha no era actual. Estaba mal. Me froté los ojos pensando que tal vez estaba exhausto. Pero el registro seguía grabando en pasado, como si el sistema hubiera retrocedido. El hombre al teléfono empezó a describir su entorno. Paredes de cemento, sin luz, una puerta metálica. Por favor, dijo, diles que sigo aquí, no quiero que me olviden. Pregunté su nombre. Douglas, dijo. Douglas Lang. Después de que se cortara la llamada, fui directo a los archivos. No reconocía el nombre de Lang en ninguna de las listas de voluntarios de la línea directa, pero recordaba algo más. Un registro de mantenimiento que había hojeado días antes, enterrado entre el papeleo de la última fase de renovación del edificio. Lo saqué y encontré su nombre. Douglas Lang. Técnico de mantenimiento. Última entrada, 11 de marzo de 1000. Era el día anterior a la llamada que acababa de atender. El informe decía que había desaparecido durante unas reparaciones nocturnas. No se encontró ningún cuerpo. La nota oficial decía: se presume que abandonó la ciudad. Eso era todo. Un hombre desapareció de un edificio sellado, y supusieron que se había mudado. Pero ahora, estaba devolviendo la llamada. Desde dentro. Fue entonces cuando empezó a surgir el patrón. Todas las llamadas que había marcado, todas las raras, no se relacionaban con números de teléfono reales, se relacionaban con extensiones internas. Líneas sin conexión. Líneas que habían sido desconectadas hacía décadas. Sin embargo, de alguna manera, alguien o algo seguía usándolas. Esa noche volví a soñar con la puerta de acero, pero esta vez, era yo quien estaba dentro, tocando, una y otra vez, hasta que finalmente alguien contestó. Al día siguiente, no volví a casa. No dormí, me quedé sentado en la sala de llamadas mirando fijamente esa puerta.
esperando a que se abriera sola como antes. No lo hizo, simplemente permaneció allí, cerrada y tranquila, como si no hubiera sido la fuente de cada pensamiento que se desmoronaba en mi cabeza. Pero el aire aún tenía ese peso, la presión que se siente justo antes de que un edificio se derrumbe. Investigué más a fondo los viejos planos. Tenía que saber qué había detrás de esa habitación, más allá de lo que mis ojos habían visto. Fue entonces cuando noté algo extraño. En todos los mapas oficiales, la oficina de la línea directa estaba al fondo del sótano. No había habitaciones detrás, solo hormigón macizo. Pero los planos de Mil contaban una historia diferente. Había una extensión, una cuarta celda de admisión, estrecha, sin ventana, diseñada para casos psiquiátricos extremos. Había sido sellada. No había constancia de demolición, solo tachada. Coincidía exactamente con el espacio tras la puerta de acero. Se suponía que no debía encontrarla. Y sin embargo, una vez que lo hice, la situación se intensificó. Esa noche, el teléfono sonó 6 veces. Cada llamada se superponía a la anterior. Las voces se fundían. Un niño gritando, una mujer tarareando una canción de cuna, un hombre susurrando una y otra vez. Diles que tengo frío. Diles que tengo frío. Entonces llegó la última llamada. Al principio la línea permaneció en silencio. Luego, el inconfundible sonido de una respiración. Pero no la suya, la mía. La llamada provenía de mi voz. Escuché mientras pronunciaba el saludo de la línea directa en tiempo real. La misma cadencia, las mismas pausas. Era yo, pero resonaba desde otro lugar. En ese momento, perdí el contacto con la realidad. Dejé caer el teléfono, no golpeó el escritorio. Se desvaneció en el aire como si se lo hubiera tragado la habitación. La luz parpadeó, y la puerta se abrió de nuevo con un crujido, lento, deliberado. Dentro ya no estaba negro. Estaba lleno de rostros. No eran personas, solo impresiones, contornos en el aire, manchas en el límite de la percepción, observando, esperando. No podía moverme, porque de repente supe lo que realmente era la habitación. No era una oficina, era un receptor, un lugar donde el dolor se acumulaba y el recuerdo volvía a llamar. Y yo había estado contestando. No recuerdo haber entrado en la habitación, solo recuerdo el momento en que crucé el umbral. Cómo el frío me envolvió como brazos, no hostiles, sino desesperado, como si la habitación hubiera estado esperando a ser llenada, como si siempre hubiera necesitado a alguien que se sentara dentro y escuchara. En cuanto entré, los oía todos, no a través de mis oídos, sino dentro de mi cráneo, un torrente de nombres, lugares, muebles. Algunos hablaban idiomas que no reconocía, otros no usaban palabras en absoluto, solo dolor, un dolor crudo y animal que me inundó hasta que caí de rodillas, aferrándome al suelo. En el centro de la habitación había una silla, vieja, atornillada al suelo, y sobre ella estaba el teléfono rojo, pero este estaba agrietado, derretido ligeramente en los bordes como si hubiera sobrevivido a un incendio. Empezó a sonar, suave, constante, no urgente, simplemente inevitable. Lo cogí y oí mi voz. No era el eco de antes, no era un recuerdo, mi voz del futuro, cansada, cambiada, marcada. Sigue aquí, dijo. Sigue esperando, y ahora tú también. Sentí que la habitación se movía como si las paredes hubieran respirado. Una presencia se acercó, no podía verla, pero la sentí, nieve.